esencia de la intervención. La esencia de la intervención era ver cuáles son los factores de riesgo en esta comunidad y cómo se puede apoyar. Asimismo, se buscaron a los líderes de la comunidad porque eran ellos quienes tenían que creer que esto era necesario para ellos y que no era una imposición desde fuera pensando en que la solución no la tenían ellos, sino eran los de fuera los que sabían cómo solucionar los problemas de ellos, ¿no? Y esto se escucha así un poco raro, pero sí, al final es la gente de las comunidades la que tiene que decidir qué es lo que necesitan y cómo lo quieren hacer. Este grupo multisectorial estuvo ahí para apoyarlos y guiarlos. Y bueno, en esta intervención hemos logrado la apropiación de espacios públicos que, como realmente todo surgió de la comunidad, ellos son quienes se encargan, ¿no?, de cuidarlos, de mantenerlos, porque son de ellos y son sumamente importantes para ellos. Y bueno, ahora les voy a contar sobre el segundo apartado, ¿no?, donde íbamos a hablar de las prácticas de innovación, ¿no? El sistema de justicia cívica aquí en México es relativamente joven, fue un esfuerzo del gobierno federal, ¿no?, quien en pláticas con nosotros nos ofreció el poder apoyarlos, ¿no?, en esta nueva aventura, ¿no?, porque cuando se empezó a hablar de ello realmente había muy poco aquí en México. En algún momento todos habremos escuchado de los jueces de barandilla, ¿no? El sistema de justicia cívica aquí en México, bueno, sería algo similar, ¿no? Y como todo, ¿no?, hay muchas limitantes, hay problemas aquí en México, porque cuando nosotros pensamos en modelos de justicia cívica, podemos encontrar muchos en Estados Unidos, ¿no? De hecho, el gobierno fue a Estados Unidos a conocer lo que son estos modelos de justicia cívica. Estuvieron también con el Centro de Innovación que se dedica a apoyar en Estados Unidos el modelo de justicia cívica y bueno, cuando finalmente se tomó la decisión de hacerlo aquí, se decidió hacerlo distinto porque México, como sabemos, es distinto, tiene otro contexto y no podíamos replicar algo literalmente de Estados Unidos en el país. Entonces, bueno, los problemas, nuevamente tenemos una impunidad generalizada, ¿no? Como ya saben y como México tiene uno de los niveles más altos, ¿no?, existen numerosos cuellos de botellas que limitan la efectividad del sistema judicial, ya que, bueno, pues los ministerios públicos están rebasados por exceso de trabajo, ellos tienen incentivos para procesar casos más sencillos y enfocarse a delitos menores y dejan a un lado los delitos graves, porque como se les contabiliza el número de casos resueltos, pues es más fácil solucionar a lo mejor 50 delitos sencillos que uno que sea muy grave, ¿no? Y bueno, desafortunadamente los tiempos de espera para una sentencia pueden ser tan largos como la misma sentencia, ¿no? Entonces, sí, no era algo fácil, ¿no? Sin embargo, se vio una gran oportunidad con la implementación, con la creación de este sistema de justicia cívica, ¿no? En este caso hubo 2 municipios que levantaron la mano y que dijeron nosotros queremos ser los primeros, queremos pilotear este modelo que están cocinando y fueron los municipios de Morelia y Escobedo, ¿no? Fue tan buena la experiencia que el gobierno federal el año pasado decidió asignar a través de los fondos Fortasec y apoyar a los municipios que estuvieran interesados en pilotear también su sistema de justicia cívica y bueno, fueron 30 municipios quienes levantaron la mano y dijeron a nosotros nos interesa empezar con el tema de justicia cívica y todo esto porque pudieron ver los resultados que estaban teniendo en Escobedo y en Morelia, ¿no? ¿Y qué hemos hecho con el sistema de justicia cívica o por qué creemos que es tan importante para la prevención?
Algunos de ustedes se preguntarán y dirán, bueno, pero si ahí son más que todo faltas administrativas, o sea, y aquí el problema son los homicidios. Bueno, porque hemos descubierto, o se ha descubierto que el tener esta alternativa, es decir, una justicia cívica en estos municipios, permite identificar todavía en estadios muy tempranos causas que pueden tener consecuencias y terminar en delitos graves. Es decir, es una gran oportunidad estos sistemas de justicia cívica para poder identificar a esos jóvenes que pueden estar en alto riesgo y que seguramente en 1 o 2 meses serán los jóvenes que estarán cometiendo los actos de violencia delictivos. Entonces, si eso se puede evitar, es increíble, ¿no? Y si lo ves también desde el tema de costo-eficiencia, ¿no? Porque ahí no solamente es que los identifiques, sino que también les des el apoyo que ellos necesitan. Es decir, no sirve de nada tú identificar al joven, darle, no sé, 24 horas de prisión o mandarlo a hacer algún servicio a la comunidad, si ellos no tienen la rehabilitación apropiada, ¿no? Porque es distinto, ellos todavía no están en conflicto con la ley, pero lo van a estar muy pronto, ¿no? Entonces, esa ayuda, rehabilitación psicológica que tanto necesitan se puede dar antes de que ya estén metidos en problemas mayores, ¿no? Entonces, sí creemos que algo como justicia cívica es algo complementario a todas las acciones que se están haciendo aquí en el país y que si todos los municipios ven la importancia de tener sistemas de alerta temprana, por así decirlos, los resultados van a ser muy, muy positivos. Afortunadamente, en los estados donde vamos a estar implementando disuasión focalizada, que está muy relacionado también con un sistema de justicia cívica adecuado, porque como ustedes saben y ya se comentó, la disuasión focalizada tiene una parte muy importante que es el trabajo con la comunidad. Se va a estar implementando también el modelo de justicia cívica, ¿no? Tanto en el estado de Nuevo León como en el estado de Chihuahua. Y bueno, la evidencia nos dice que un modelo de justicia cívica como el mexicano está hecho de la manera que tiene que estar porque tiene 3 principios como son la severidad, celeridad y certeza, ¿no? Entonces la evidencia nos dice que si esos 3 principios son tomados en cuenta, tiene todas las posibilidades de ser un modelo exitoso. La severidad, porque soluciona la impunidad de infracciones menores y administrativas, requiere la participación en programas de tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas alternativas. La celeridad, porque las audiencias duran entre 10 y 15 minutos, es decir, es súper rápido. La certeza minimiza la discreción con sanciones bien establecidas y mecanismos de rendición de cuentas para los policías, y los juicios son orales y públicos. Y bueno, finalmente vamos al último apartado para ver si nos da tiempo de tener unos 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas. Y aquí lo que quiero decir, y para cerrar mi participación, es que lo que hemos aprendido con todo esto es algo que desde USAID, no solo México, sino a nivel global, se ha venido priorizando ya desde hace algunos años, y que tiene que ver con los sistemas locales, ¿no? En este caso hablamos del sistema local de prevención, pero sí, para tener programas exitosos tiene que haber un trabajo en equipo, es decir, estos problemas no solo son responsabilidad del gobierno, ni de las organizaciones de la sociedad civil, ni de los empresarios, es un problema, y sobre todo en el caso de México, hablando de prevención y de temas de inseguridad, muy complejo, que no es fácil, pero que la única manera que tenemos para encontrar la mejor solución es trabajar en redes, ¿no? Y estas redes tienen que nacer en el municipio. No se puede llevar todo desde la federación, porque ¿dónde pasan los problemas? ¿Dónde se cometen los delitos y los homicidios? En las comunidades, ¿no? Entonces, estas redes locales tienen que nacer ahí, en los municipios, en las comunidades, y tiene que ser un trabajo conjunto y coordinado. Es la solución para que podamos ser
o puedan ser ustedes como país exitosos en estas intervenciones, ¿no? Sabemos que hace falta profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que ellas tienen que tener sistemas de monitoreo más robustos, ¿no? Tienen que estar mejor diseñados. Ellas tienen su tarea, pero sin embargo no es solamente la tarea de ellas, es tarea del gobierno, es tarea de los empresarios, es tarea de la academia. Es una tarea conjunta donde si todos unen esfuerzos se podrán ver resultados positivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indira. Bueno, a continuación, estamos un poco sobre el tiempo, pero no quisiera dejar de dar oportunidad para que hubiera un par de preguntas. Entonces, estoy viendo por acá, ¿hay alguien? ¿Hay dos? Bueno, Perdón, nada más, si pudieran dar nombre y organización a la que representan. soy Saúl Morales, investigador y analista en materia de derechos humanos. Bueno, yo nada más quiero dejarlo claro, violencia no es delincuencia. Entonces yo creo que una cosa es prevenir la violencia y otro asunto es prevenir la delincuencia. Si se diseñan políticas públicas para prevenir la violencia, atacando la delincuencia, creo que empezamos ahí mal desde el principio. Entonces yo creo que si se tratara de focalizar una prevención de violencia, entonces tal vez se tendría que usar más la participación ciudadana para que la misma sociedad civil pueda ayudar a mejorar la conducta juvenil. Pero si se quieren desarrollar políticas públicas para prevenir la delincuencia, entonces ya tendremos que entrar directamente al sistema institucional. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Reaccionar o pasamos a la pregunta? Muchas gracias y creo que es muy buen punto porque nos da la oportunidad de puntualizar. En el caso del modelo de disuasión focalizada, tienes toda la razón, una cosa es delito y otra cosa es violencia. Y a lo mejor no quedó claro que, por ejemplo, ese es un programa que va a disuadir los actos violentos, es decir, no va a ir contra el delito, sino contra la violencia, ¿no? Y por lo mismo, la comunidad tiene una parte sumamente importante porque si no es tomada en cuenta y si no se hace el trabajo conjuntamente con ellos, no va a ser un programa exitoso. Gracias. Tenemos otra por acá. Gracias, Rosa Marta Loría, de Corresponsabilidad Social Mexicana. Sin temor a equivocarme, seguramente el documento debe tener los momentos de diagnóstico. Sin embargo, no lo veo en la exposición, el momento. No hay intervención sin diagnóstico porque sería complicado, ¿verdad? Entonces entiendo que debe haber, pero me noto la ausencia de diagnóstico sobre los componentes que vulneran la violencia, ¿sí? O sea, hay componentes del contexto educativo, no nada más el comunitario, sino en la misma comunidad, del contexto educativo familiar, ¿sí? Y que quizá el tiempo es corto y no se visualizan, pero creo que son muy importantes. Asimismo, también los fenómenos que se dan dentro de la comunidad. La comunidad, la violencia es dinámica, es diversa, se mueve muchísimo en una comunidad donde usualmente cuando haces un diagnóstico se llevaba a cabo mayor número de, no sé, violencias a hogares o etc., o en el hogar o en la familia, resulta que empiezan a suceder feminicidios o ya delitos más graves, ¿no? Porque precisamente esa la dinámica, ¿no? La delincuencia organizada es más rápida que nosotros como organizaciones. Cuando estás haciendo una intervención, cuando menos te das cuenta ya está dentro de la comunidad, ¿no? Y los diagnósticos que existen son mucho más amplios. Sí, todos los que tenemos, hay mucha biografía, hay mucha información, hay muchos diagnósticos, incluso el PRONAPRED incluiría esta etapa de diagnósticos, nuestra organización hizo varios, pero que hoy por hoy no son los mismos, ¿sí? Ni tampoco contemplan esta parte histórica. ¿Qué pasó con esos niños atrás, hace 5 o 10 años? A esos jóvenes, perdón, que hace 5 o 10 años, ¿cuál fue su contexto educativo, familiar? ¿Cuál fue y comunitario para poder entender qué efectos están viviendo y qué es
la consecuencia que estamos ahora haciendo en una intervención juvenil, ¿no? Entonces, creo que esta parte, no sé si la pregunta concreta es ¿qué momento se hizo diagnóstico y si se consideraron estos componentes que vulneran la violencia? Sí, creo que es una excelente pregunta, pero aquí hay que diferenciar un poquito el diagnóstico general de lo que está pasando en México versus el diagnóstico específico de una intervención que vamos a implementar, y es ahí donde nos tenemos que ir a lo desagregado. Esto sin decirte que evidentemente el estudio incluye una revisión general de los factores de riesgo que enfrentan los muchachos, incluyendo, como bien menciona, violencia en casa, deserción escolar, falta de oportunidades laborales, consumo de drogas. De hecho, es muy alto, sobre todo en el norte del país, y no solamente cualquier droga, sino drogas que son realmente dañinas, muy adictivas y muy baratas además, ¿no? Y todo este tipo de factores de riesgo. Entonces, lo que creo que vale la pena aquí especificar es que lo que nos dice la evaluación de impacto, lo que nos va a decir una de estas pruebas con grupos tratamiento y grupos control, son impactos en la media, ¿cierto? Me va a decir de una población donde hicimos ese tratamiento, qué efecto, qué mecanismo causal está funcionando, y en la media, qué impacto puedo esperar, ¿cierto? Eso es bien diferente a decir que lo que encuentras de un lugar lo vas a ir exactamente, es lo que tratamos de decir, a otro lugar, ¿sí? Lo que estamos tratando de entender aquí es cuáles son los mecanismos de comportamiento que hacen a las personas reaccionar de cierta manera, para pensar si esos mecanismos los podemos aplicar a diferentes circunstancias. Por ejemplo, en el caso de terapia cognitiva conductual, sabemos que se puede generar este cambio de comportamiento, de ayudar a los niños a detener en dónde están para que acondicionen sus respuestas y podamos evitar actos violentos que escalen, digamos, a cosas más graves. Pero no sabemos realmente si es aplicable para todas las poblaciones. Y, por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual se ha probado, de hecho, bastante en Estados Unidos para consumo de drogas, y de hecho se ha probado bastante para cuestiones de violencia familiar y con abusadores, ¿no? Y ahí los resultados tienden a ser un poquito diferente. Entonces, para resumir, lo que creo que estamos diciendo es sí, el análisis de contextualización incluye un panorama general de los factores de riesgo a los que se enfrentan los niños en tanto a estas características que ya mencioné, pero esto es distinto a decir que cada vez que vayamos a hacer un diagnóstico, definitivamente tiene que tener un diagnóstico demasiado desagregado, con un completo entendimiento de las dinámicas que están pasando en el lugar. Y eso es uno de los, por ejemplo, los elementos de efectividad que tenemos que tener buenos diagnósticos y buenas teorías de cambio que resuelvan a esas circunstancias. Y sí, una de las cuestiones que más vemos que pasan es que no hay esa comprensión tan granular de lo que está sucediendo, y entonces es donde empezamos a implementar cosas que no necesariamente responden a las necesidades de la población. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces quisiéramos dejarla ahí. Agradecer a ambas panelistas. Y como estamos saliendo 5 minutos más tarde, propongo que regresemos a 11:55. Estaba marcado originalmente 11:50. A continuación es un coffee break que está a mi lado izquierdo, a su lado derecho. Pueden pasar.